Hola, buenas tardes. Hoy tenemos aquí a Ruth Ramos, que está formada como asesora en aromaterapia por la Universidad Politécnica de Cataluña, y hoy nos va a dar este seminario sobre técnicas de aplicación de los aceites esenciales. Va a ser súper interesante. Vamos a ver muchas cosas que hasta ni yo misma sabía. Así que, bueno, estoy segura de que vamos a aprender todos un montón. Paso el testigo y nada, cuando quieras. Gracias, María José. Bienvenidos. Ahí, espera que te quito de ahí. Vale. Bueno, nos ha parecido muy pertinente hacer este vídeo, este seminario, porque todavía siguen surgiendo muchas dudas sobre cómo aplicar los aceites esenciales y siempre recibimos un montón de consultas sobre si puedo hacer esto, si no puedo hacer la otro, pero con esto qué pasa y esto cómo lo hago. Y también porque hay muchísima información en la red con recetas, fórmulas que no siempre son correctas. Entonces, a falta de una formación seria y rigurosa, hacemos este seminario para que sepáis cómo se pueden aplicar correctamente los aceites esenciales de una vez por todas. Así que le doy principio a ello. Sigo. Antes de empezar, quiero daros unos consejos previos y propagaciones siempre cuando utilicemos aceites esenciales. Dado que vamos a utilizar los aceites esenciales en el modo terapéutico, es decir, para tratar patologías, estados, mejorar nuestro bienestar, aliviar estados más nerviosos, más excitados, más apáticos, más cualquier patología del día a día, aseguraos siempre de utilizar aceites esenciales de grado terapéutico. Nosotros utilizamos los de Young Living porque sabemos que son los mejores que hay en el mercado. Tenemos la garantía de que realmente son aceites esenciales 100% puros, íntegros, y que no tienen ni tóxicos, ni pesticidas, ni ningún problema que luego cuando nos lo vayamos a aplicar nos dé algún tipo de reacción. Si no tienes los aceites, contáctanos al final de la charla y te explicaremos cómo puedes conseguir los aceites esenciales de grado terapéutico de Young Living. Por tanto, esto es muy importante. Muchas veces en las charlas nos viene gente y nos dice, oye Ruth, ¿esto lo puedo usar? ¿Me lo puedo poner? Y no todo lo que se vende en el mercado es realmente aceite esencial de grado terapéutico o que se pueda utilizar en modo terapéutico. Hay muchísima picaresca en muchísimos sentidos, no me da hoy explicarlo, pero hay que ir con mucho cuidado y saber realmente qué estás utilizando. Ya no solo porque el bote esté alterado, ¿vale? Porque le hayan puesto aceites vegetales o aceites sintéticos, sino porque también a veces utilizan plantas que no son las adecuadas y que por tanto no tienen esa capacidad de grado terapéutico. Otra cosa muy importante a la hora de utilizar aceites esenciales es que siempre debemos tener un diagnóstico médico. Es evidente que si tenemos una picadura de mosquito, no hace falta ir al médico porque ya sabemos que nos ha picado un mosquito. Pero muchas veces, para muchas patologías, necesitamos saber cuál es el diagnóstico. Nosotros no somos médicos. María José sí que es terapeuta, sí que es fisio, sí que es osteópata y sobre eso te puede decir, te puede diagnosticar. Pero, por ejemplo, la mayoría de las asesoras en aromaterapia no tenemos esa formación en medicina y por tanto no te podemos decir, la experiencia nos dice que podemos decirlo, pero siempre es mejor contar con el criterio y el diagnóstico médico. Siempre descarta agentes externos que puedan ser el causante de tu patología, que sean problemas de sueño o tengas problemas de alergias, problemas de ambiente, de rutinas, de estrés, de actitud. Esto influye a la hora de utilizar o no los aceites esenciales. Por tanto, es importante esta información. Antes de hacer un tratamiento, es bueno saber qué es lo que tenemos que tratar y lo que tenemos que trabajar. Eso es súper importante, ¿vale? Otra cosa súper importante, siempre, 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 ante la duda, siempre diluir bien los aceites esenciales. En estos frasquitos tenemos unas gotas muy potentes, entonces ante la duda de si un aceite puede ser dermocáustico para mi piel, siempre es mejor diluirlos. Y si nunca has utilizado antes aceites esenciales, siempre es mejor hacer un pequeño test dérmico sobre la piel para verificar que no tienes ninguna reacción
por varios motivos, ¿vale? Cuando empiezo a utilizar aceites esenciales por primera vez, a veces pasa por una fase de desintoxicación porque vamos acumulando químicos en nuestro cuerpo y los aceites esenciales tienen esa capacidad de arrastrar estos químicos hacia afuera. Entonces, la manera que tiene el cuerpo de sacarlos, una manera que tiene el cuerpo de sacarlos es a través de la piel, de ahí que tengamos estas reacciones. Por lo tanto, haz siempre un pequeño test dérmico. Y también hay que tener cuidado con los aceites cítricos porque son fotosensibles. Cuando hablo de cítricos hablo, por ejemplo, de pomelo, de lima, de mandarina, de naranja, del neroli, de la lima. Todos estos aceites y algunas de las mezclas, como por ejemplo el Joy, hay que tener cuidado con el sol porque te pueden dejar pequeñas manchas en la piel. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que tener especial cuidado en algunas situaciones y patologías. Por ejemplo, las embarazadas deben tener muy claro qué aceites pueden utilizar en cada momento de su etapa del embarazo, porque a lo mejor aceites que están muy indicados para el momento del parto no están indicados a lo largo del embarazo. Y al revés, aceites que pueden estar más indicados al principio, pues no están tan indicados al final. Lo mismo pasa en bebés, tienen sistemas frágiles, se están desarrollando, están creciendo, no tienen la maduración de sus órganos como los tiene un adulto, y entonces debemos utilizar siempre aceites seguros. No le pongas un aceite porque sí, asegúrate de que ese aceite sí lo puede utilizar un bebé. Y si me preguntáis si los bebés pueden utilizar aceites esenciales, sí, la respuesta es sí, pero igual que las embarazadas, no todos. Y luego tenéis que tener en cuenta que hay algunas patologías o enfermedades crónicas en las que hay que tener mucho cuidado con los aceites que vamos a utilizar. Hablo de personas que a lo mejor pueden tener, por ejemplo, problemas de epilepsia o personas con diabetes. Hay que tener mucho cuidado con los aceites que estamos utilizando. Como norma general, todo el mundo en la familia, incluidas nuestras mascotas, pueden utilizar los aceites esenciales, siempre y cuando sepas cuáles y cómo. Entramos ya en materia directamente. En la vía ocular. En la vía ocular está totalmente prohibido echar una gota pura directa en los ojos, ya que existe un riesgo real de ceguera. Y cuando digo que no se puede echar una gota pura, quiero decir que tampoco se puede echar una gota diluida. Es muy peligroso. De la misma manera, si alguna vez te has puesto aceite esencial en alguna parte del cuerpo y luego sin querer te has tocado los ojos, lo único que tienes que hacer es lavarte bien las manos y el ojo te lo enjuagas con un poquito de aceite vegetal. No te lo enjuagues nunca con agua. ¿Por qué? Porque entonces la gota todavía te estaría bailando mucho más. Os digo, a menudo cuando sin querer te has puesto aceite esencial en el ojo sin querer, o sea, porque lo tenías en la mano y te has tocado el ojo, sí que puede picar un poquito, entonces te pones un poquito de aceite vegetal para diluir más todavía esa gota, te esperas y en un minuto normalmente se pasa. Entonces, ¿cuándo queremos o cuándo podemos utilizar los aceites? Hay algunos casos en los que sí podemos utilizar los aceites diluidos alrededor del ojo, ¿vale? De las cuencas, alrededor de los huesos, siempre diluidos y será sobre todo, por ejemplo, un caso de conjuntivitis, de orzuelos o de inflamaciones de párpados. Siempre diluido y siempre con cuidado. En el caso de los niños os recomiendo siempre, sobre todo, que lo hagáis cuando estén durmiendo, porque los aceites esenciales, incluida por ejemplo la lavanda, que es la que recomendamos para las conjuntivitis, los vapores de los aceites esenciales hacen que piquen y que les sean irritantes, también para los adultos. Entonces, cuando tú ya los vas a acostar, los tienes en la camita, les dices, ahora cierra los ojitos que te pongo un poquito de lavanda. Y entonces, como ya se quedan con los ojos cerraditos, ya no les molestan los vapores. ¿Vale? Pero entonces, en estos casos sí utilizaremos los aceites diluidos. También lo podéis hacer con un pequeño bastoncillo, sobre todo en caso de orzuelos, ¿vale? Pero muy bien diluido. Vía óptica. Como en la vía ocular, jamás pongáis una gota pura de aceite esencial dentro de la oreja, ni tan siquiera diluida. Solo se puede poner por la cara interna y por la cara externa del oído, nunca dentro. ¿Vale? En general, nunca dentro de ningún orificio del cuerpo. En este caso, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, de otitis, inflamaciones de oídos, lo que haremos es, lo podemos aplicar por fuera, tranquilamente lo podemos aplicar por fuera, ¿vale? Tenemos un vídeo donde explicamos cómo hacer el masaje en el caso de las otitis, entonces lo aplicáis diluido y
también lo podéis hacer o con un bastoncillo de algodón diluido, empapado con aceite vegetal por fuera, ¿vale? O usando un trocito de algodón, ¿vale? Cogéis un trocito de algodón, le ponéis un poquito de aceite vegetal, una gotita del aceite esencial que necesitéis, por ejemplo, en el caso de la otitis utilizamos el purificación, y lo puedes poner dentro del oído, o sea, que se quede en la zona de fuera, ¿vale? Nunca lo meteremos para adentro. Esto por lo que respecta a la vía ótica. Lo que es la vía nasal, otro orificio por el que no vamos a introducir aceites esenciales. Entonces, no es necesario tampoco. Deberíamos de colocarnos un poco al revés, una postura un poco rara si realmente quisiéramos utilizar un aceite esencial por dentro del cuerpo. Pero como tampoco lo podemos hacer, entonces no es necesario realizar ninguna postura extraña. ¿En qué casos utilizaremos el aceite esencial por la zona interna de la nariz, herida externa o sobre todo interna? Pues también utilizaremos el aceite esencial diluido y lo pondremos, ¿vale? por la zona más externa, que normalmente es la que se suele irritar más. Hablo, por ejemplo, en casos de que te salga alguna pequeña herida o cuando estés pasando una gripe o un resfriado muy bestia, que se te pone todo esto también rojo como un tomate. Por supuesto, te puedes poner aceite diluido y ponértelo por fuera para calmar un poco todo ese dolor. Pero introducido por dentro, jamás. Es otro agujero y no es necesario. La vía respiratoria es una de las más utilizadas y de las más conocidas de la manera de aplicar aceites esenciales. Preferentemente utilizaremos la inhalación. Como no podemos introducir aceites, sí introduciremos las moléculas a través de la inhalación. Antes de utilizar un aceite esencial de forma inhalada a través de la vía respiratoria, tener cuidado porque no todos los aceites están indicados para ser usados en difusor, o algunos aceites pueden ser tóxicos al olerse, o algunas patologías, por ejemplo, el asma puede ir bien a algún aceite y en cambio no le puede ir bien en otro. Entonces, por ejemplo, en el difusor normalmente es la manera más práctica, más cómoda, más duradera que podemos tener de utilizar un difusor, ¿vale? Es muy sencillo. Simplemente coges el difusor, le echas las gotas del aceite esencial que necesites. Empieza siempre por menos gotas, empieza siempre por una, sobre todo si es un bebé, y en caso del tamaño de una habitación muy grande, pues podrías llegar hasta las 6 u 8 gotas, pero siempre empieza por menos, sobre todo si estás empezando, porque es tan fuerte el olor que te puede cargar un poco y decir, ostras, cómo se nota. Pero luego ya verás que a medida que vas utilizando aceites esenciales, tú misma irás aumentando la dosis porque tu cuerpo ya está más acostumbrado a utilizar aceites esenciales. Entonces, siempre empieza por pocas gotas, ¿vale? Normalmente se suele echar pues la gota que necesita, luego lo terminas de rellenar con agua. Nunca pongas aceite vegetal dentro de un difusor, ¿vale? Porque te lo puedes cargar. Y entonces ya simplemente lo único que tienes que hacer es taparlo y básicamente encenderlo y poner en el modo de difusión que quieras. ¿Por qué recomendamos mucho el tema del difusor? El tema del difusor, para empezar, porque se beneficia a toda la familia. El uso no es solo para ti, sino para todos los que tienes alrededor, incluidas tus mascotas. Atención, no todas las mascotas pueden oler los aceites esenciales, así que asegúrate de ver cuál es el que estás utilizando. Y otra cosa muy buena que me gusta de los difusores, son muy buenos para limpiar el aire. El CIFS está demostrado que limpia hasta el 99% de las bacterias y patógenos que hay en el aire, con lo cual estamos trabajando la limpieza de nuestro ambiente, limpiándolo también de tóxicos, de bacterias, entonces menos que inhalamos, y sobre todo porque es maravilloso para el sistema respiratorio y para trabajar cualquier tipo de tema emocional. Por ejemplo, si es, por ejemplo, el sistema respiratorio, es tan sencillo como simplemente dejártelo al lado y tenerlo enchufado. Lo bueno que tiene es que mientras tú estás durmiendo, tú puedes tener el difusor encendido. Estos difusores de Young Living, que ahora hay una gran gama de difusores, se apagan solos, con lo cual no tienes que preocuparte ni de que se apaguen. Y mientras tú estás durmiendo, el aceite esencial va haciendo su trabajo, ¿vale? Normalmente estos son placas electromagnéticas que lo que hacen es vibrar el agua, hacen vibrar el aceite esencial, rompiendo las moléculas, dispersándolas en el aire. No son
no hay problema para usarlos en el sistema respiratorio porque son difusores de frío. Cuando tú pones en marcha el difusor y le pones aquí la mano, ves que no te quedan gotitas. Entonces, es muy bueno para el sistema respiratorio. ¿Y por qué digo que también es muy bueno para el sistema emocional? Pues porque hay un montón de patologías que tú puedes tratar simplemente con un par de gotas en el difusor. Por ejemplo, una cosa que yo utilizo mucho, por ejemplo, es si estás en el trabajo y estás muy estresado, pues puedes poner un aceite que haga que el ambiente en el trabajo esté más relajado y más tranquilo. Lo mismo, por ejemplo, un día de lluvia. Un día de lluvia no se me va a ocurrir nunca, con los niños en casa, no se me va a ocurrir nunca poner el Joy porque me los excita más de la cuenta. Buscaré un aceite que me los deje más tranquilos, más relajados y que la tarde sea mucho más agradable. En estos tiempos en los que estamos, puedes utilizar aceites que te acompañen en el momento del día. Ya sea si tienes que trabajar y necesitas concentrarte, pues puedes utilizar aceites que te ayuden a estar concentrado en ese momento, en ese presente y en ese aquí y en ahora que estás trabajando. Luego, pues, si estás un momento que estás con niños o estás en otro momento que necesites, pues pones el aceite que necesites en ese momento, ya sea para relajarte o para estar tranquilo o para estimularte o para despertar tu creatividad o para trabajar alguna cosa que tú quieras trabajar, algún tema emocional que necesites estar trabajando, o por la noche, pues si te quieres relajar antes de la cama y tener un sueño. Mucha gente nos está consultando ahora porque tiene el sueño muy alterado, no pasa nada, no os preocupéis, utilizar los aceites esenciales que os van a ayudar en ese tema. Otras maneras de utilizar los aceites vía respiratoria, lo que he dicho, difusores de mesa, difusores portátiles, que ahora tenemos un montón. También hay colgantes de aromaterapia que puedes utilizar, les puedes poner una gotita en el centro e irlos oyendo. Otra manera de usarlos a través de la vía respiratoria es inhalándolos directamente del frasco, siempre utilizando los dos orificios, puesto que el cerebro y el sistema límbico interpretan cada uno su parte, haciendo vaos con el aceite, haciéndote una copa con las manos, poniendo una gota de aceite en las manos, frotando y oliendo, ¿vale? Un colgante difusor. Como ya he dicho, para casos de limpieza, niños, temas emocionales, sistema respiratorio, el difusor, tu mejor aliado. Otra cosa que a mí me gusta mucho decir siempre mucho en mis charlas, sobre todo cuando la gente me pregunta, oye, pero tengo que quedar con esta persona y no me apetece, o tengo esta reunión de trabajo y estoy muy nervioso, o no sé cómo me va a salir esto y necesito un aceite que me ayude. Tú puedes ser un difusor, sé tú mismo un difusor. Entonces, por ejemplo, si sabes que vas a tener una reunión de trabajo y quieres crear un ambiente tranquilo o alegre o relajado o positivo, el que tú necesites, puedes utilizar ese aceite que a ti te aporte esa sensación y ese sentimiento, ¿vale? O, por ejemplo, si tienes que quedar con alguien y tienes que decirle algo, pero a lo mejor no tienes valor, pues puedes utilizar un aceite, que también podría ser el valor, para ser tú mismo ese difusor y crear. Tú estás oliendo ese aceite y la otra persona también lo está oliendo, aunque no lo sepa. Entonces, tú puedes ser un difusor. Somos el mejor difusor andante que pueda existir, ¿vale? Ya sé que estamos en una época en la que tenemos que estar separados, pero tú puedes ser un difusor y aún en la distancia os aseguro que se huelen, ¿vale? A mí siempre, todos los que usamos aceites esenciales, en algún momento los han dicho y dicen, mira, por ahí ya ha pasado Ruth o ha venido Ruth. No es porque huelan un montón, pero sí se huelen porque las moléculas están en el aire, son moléculas volátiles. Simplemente al abrir un frasco, las moléculas ya están saliendo y aunque yo no las esté oliendo directamente, ya las estoy oliendo. Por eso digo que aunque tú creas que estás usando un aceite esencial solo de forma tópica, te guste o no, también lo estás utilizando de forma respiratoria y entonces no dejas de ser un difusor, porque las personas que están alrededor, el aceite esencial también lo huelen, las moléculas que tú estás utilizando. Entonces, la vía respiratoria, súper importante en los aceites esenciales, difusor, colgante, copa, lo que necesitéis. Vía sublingual. Sí, se pueden utilizar aceites vía sublingual y solo los aceites indicados para ello. ¿En qué casos utilizaríamos aceites vía sublingual? Pues muy sencillo, sobre todo lo que está relacionado pues, con la boca.
que serían dolores de muelas, dolores de garganta. Tú podrías aplicar el aceite necesario. Por ejemplo, en caso de tener un dolor de muelas, pues podríamos utilizar un copaiba, un cis, y lo mismo en el caso del dolor de garganta, lo mismo que lo utilizas sublingual, hay otra manera que es que te puedes poner una gotita en la mano y ponértela en el paladar, que también funciona vía sublingual. Otra manera que tenemos de utilizar los aceites vía sublingual es para dolores en general. Si tú tienes un dolor muy fuerte, exageradamente fuerte, que no consigues tratar o calmar de forma tópica, podemos recurrir a la vía sublingual aplicando, por ejemplo, 2 gotas de copaiba debajo de la lengua, ¿vale? 1 o 2 gotas. No está malo, tampoco es que esté exageradamente rico, pero te dará esa pequeña potencia extra que necesitas para tratar ese tipo de dolor. Entonces lo utilizaríamos vía sublingual. Si normalmente con los niños este tipo de vía sublingual oral nunca no las utilizamos, pero sí en algunos adultos, si es necesario, pues lo puedes hacer. Y si te picara mucho el aceite, por ejemplo el CIFS, que es un aceite que suele ser muy irritante, que pica bastante, pica 5 minutitos, pero luego deja de picar, entonces podrías ponerte también un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Y luego aplicarte el CIFS, un poquito a modo de protección. La vía oral. La vía oral normalmente no la recomendamos nunca. Es muy típico recibir consultas en plan, oye, ¿qué me puedo tomar para esto? Y la respuesta que siempre les damos es, ¿y para qué lo quieres tomar? Tenemos una cultura de tomar, de ingerir, y realmente no es necesario teniendo en cuenta todas las otras vías de aplicación que hay. No es necesario ingerir. Y además solo se pueden ingerir aceites esenciales indicados para ser ingeridos, porque además algunos pueden, no son tóxicos si te los aplicas en la piel, sí pueden ser tóxicos cuando los ingieres, con lo cual siempre hay que ir con mucho cuidado. Y siempre, sobre todo si te lo recomienda el médico, ¿vale? Por ejemplo, nos pasa mucho que la gente me dice, el médico me ha dicho que me tengo que tomar un antibiótico y yo me lo quiero tomar de forma natural. Me lo puedo tomar. Si el médico te ha dicho que puedes tomar antibiótico, entonces tú puedes aplicar tu remedio antibiótico en casa. Normalmente lo hacemos a través de cápsulas, ¿vale? Las diluimos con aceite de oliva, coges tu cápsula, la abres, le pones los aceites indicados para hacer el antibiótico, le añades el aceite de oliva y lo ingieres. Se recomienda no exceder las 16 gotas al día. Si a nivel tópico los aceites esenciales funcionan una pasada, imaginaros a nivel líquido. Una cosa que sí recomendamos sin ningún tipo de problema, obviamente los que están indicados para ellos, son usando los aceites esenciales en la cocina. Normalmente utilizamos los aceites de la etiqueta blanca, de la gama Plus de Young Living, que son los que ya vienen indicados, ya se venden como suplementos alimentarios, y entonces son los que se pueden ingerir sin ningún tipo de problema. Y entonces los utilizamos en la cocina. Como ya veréis en el seminario de cocinar con aceites esenciales, hay una gran variedad de usos para utilizar los aceites esenciales en la cocina. No solo para cocinar nuestros alimentos, sino también para hacernos infusiones, bebidas refrescantes, aromatizar alimentos como la miel o el azúcar. Realmente no os perdáis este seminario porque es muy interesante y veréis todas las posibilidades que nos pueden dar los aceites esenciales en la cocina, porque os aseguro que es todo un mundo de sabores, de experiencias y de sensaciones. ¿En qué casos podemos ingerir oralmente los aceites esenciales? Bueno, pues como ya os he dicho, en caso de antibióticos, si te lo ha recetado el médico, las recetas de cocina, como os he dicho también antes, si hay dolor excesivo, o por ejemplo, si quieres hacer alguna limpieza diurética o para acompañar a de adelgazamiento, por ejemplo, entonces podríamos recurrir a la vía oral. No es la que más recomendamos y solo para los casos indicados, ¿vale? En el caso de los niños, en el tema de la cocina normalmente no hay ningún problema porque ya los usamos diluidos y normalmente les cuesta bastante tragar lo que son, por ejemplo, las cápsulas, pero si lo hacen a través de la miel o de miguitas de pan o cualquier otro acompañamiento, sí se podrían ingerir. Pero ya os digo, normalmente los niños, a menos que los utilices en la cocina, nunca les damos a ingerir aceites esenciales.
La vía rectal. La vía rectal, sobre todo estoy hablando de lo que son supositorios, ya no se suelen usar casi nunca y los médicos cada vez los prescriben menos en casos muy concretos como pueden ser bebés que no toleran medicamentos o que tienen vómitos constantes o personas mayores que a lo mejor también tienen dificultad al tragar. Entonces, os recuerdo, otro agujero en el que no podemos introducir aceites esenciales. En el caso de realmente necesitar utilizar la vía rectal o porque también te lo ha recomendado el médico algún tipo de supositorio, entonces deberías utilizar los preparados que ya se venden en farmacia. No te recomiendo que tú te hagas tu propio supositorio de aceites esenciales, ¿vale? Esta es mi recomendación. En cambio, alrededor del ano sí que se pueden aplicar puros los aceites considerados seguros, como por ejemplo la lavanda o la copaíba, y el resto debe ser diluido. ¿En qué casos podemos utilizar esta vía rectal, más bien la vía del ano, la vía anal? Pues en casos de necesidad de trabajar el sistema inmunológico y sobre todo casos, por ejemplo, de limpieza intestinal, estreñimiento y un tema estrella en todas las consultas, el tema de las hemorroides. Se pueden aplicar tranquilamente los aceites esenciales, recordar, siempre diluido, pero algunos sí que se pueden aplicar puros sin ningún problema alrededor del círculo, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, en estos casos sí que lo utilizaremos. La vía vaginal, insisto, lo mismo que he dicho hasta ahora, solo los aceites indicados para ellos y diluidos preferentemente con aceite vegetal. Claro, mucha gente me dice, ¡ah! ¿Los puedo utilizar realmente por vía vaginal? Sí, si está indicado, si te lo dice además el médico y en los casos concretos como pueden ser casos de candidiasis, caso de necesitar lubricación vaginal o incluso estimulación sexual. De hecho, Young Living tiene un aceite vegetal, yo no lo tengo aquí, que es el Sensation, que puedes aplicar perfectamente, que como ya está hecho a base de aceite, te lo puedes aplicar en toda la zona de la vagina, incluso puedes entrar un poquito más adentro para darte una buena lubricación y estimulación sexual. En el caso, por ejemplo, de las candidiasis, solemos utilizar una receta y en la que utilizamos, por ejemplo, los tampones para aplicarlos a modo vaginal. Insisto, solo los aceites que estén indicados para ello y solo cuando realmente sea necesario, no ponerse un aceite por poner, ¿vale? Finalmente, la vía cutánea, el top de los tops de los tops de las consultas de aceites esenciales. Siempre es la vía más segura y más recomendada para todos, bebés, niños, adultos, pieles maduras, pieles sensibles, siempre. Esta y la vía respiratoria son las dos vías más seguras y que normalmente no tienen ningún problema. Otra vez, insisto, utilizar los aceites indicados para la patología, lo que quieras tratar, y que estén diluidos. Ten cuidado porque algunos son dermocáusticos y fotosensibles. Todo esto te lo dirá cuando nos haces la consulta, te decimos cuál que puedes utilizar para lo que tú nos estás consultando. Entonces, la vía cutánea, hay muchas maneras de realmente de aplicarlo en la vía cutánea. Cuando todos pensamos en aplicación en la vía cutánea, pensamos simplemente en la aplicación tópica del aceite esencial, pero hay muchísimas maneras de aplicarlo de forma cutánea. Entonces, por un lado es la tópica, que es la típica, ¿vale? Es simplemente en los aceites que se pueda, o una pequeña extensión, como puede ser una picadura de mosquito, sí puedes aplicar la gota directa del aceite que esté indicado pues, para la picadura de mosquito, que en este caso, por ejemplo, podría ser purificación, ¿vale? Entonces, sí que puedes aplicar una gota directa. En el caso de grandes extensiones o cuando tenemos un problema de piel irritada, piel atópica, piel con psoriasis, piel sensible, siempre, 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 siempre diluir primero con un aceite vegetal. Luego os hablaré de las diluciones, ¿vale? Es tan sencillo como ponerte un poco de aceite vegetal en la mano y luego le añades las gotas indicadas del aceite esencial para la patología que sea y lo aplicas en la zona que tú quieres. Yo tengo 3 niños pequeños, entonces como ellos utilizan mucho los aceites esenciales y saben mucho más sobre aceites esenciales que muchos de mis clientes, normalmente a mis niños ya les tengo preparados unos botecitos con rolón,
¿vale? Entonces yo relleno el bote de aceite vegetal, este es un bote reciclado, por ejemplo, de purificación, ¿vale? Lo relleno del aceite vegetal, el V6 o a los niños yo recomiendo mucho, por ejemplo, el de caléndula, porque son aceites muy neutros, que no tienen no suelen causar ningún tipo de reacción alérgica. Aseguraros que sea una caléndula que no lleve parafinas, ¿vale? Y que no esté macerada con aceite de soja, sino con aceite de oliva o de oliva arbequina. Y entonces yo relleno el bote de aceite esencial, es un bote de 15 mililitros, entonces le añado, por ejemplo, aquí 3 gotas, en este caso de purificación, ¿vale? Tienen muchos, el pánago, la lavanda, los tienen todos diluidos. Entonces les pongo un rolón, lo mezclo y entonces ellos mismos ya se lo aplican directamente. Si se caen, si les pica un mosquito, si se les ha irritado una piel, si tienen una herida, si les duele la barriga, si les duele la cabeza, si simplemente quieren oler su aceite favorito, pues yo estoy tranquila porque ellos ya saben que los del tapón negro son los del rolón y que son los suyos. Y entonces ellos los utilizan, ellos mismos se autogestionan los aceites esenciales. Como norma general, siempre hay que guardar los aceites puros fuera del alcance de los niños. Pero los aceites que son para ellos los podéis dejar perfectamente al alcance de su mano porque ellos saben perfectamente cuando ellos aprenden. Los niños que ya tienen esta educación de pequeños saben perfectamente que no son un juguete y que los utilizan para momentos muy concretos. Y realmente para ellos es la manera más práctica de hacerlo. Muchas otras maneras de utilizar los aceites por la vía cutánea es como perfume, te lo puedes aplicar directamente, una gota directa detrás de las orejas. Cuidado porque algunos aceites esenciales, no todos, pero algunos muy concretos, como por ejemplo el jazmín, sí que te pueden manchar la ropa. Normalmente los aceites esenciales no manchan y se evaporan enseguida y no te dejan manchar la ropa. Entonces tú puedes poner directamente una gota, pues por ejemplo a mis niños les encanta que les ponga una gota de lavanda antes de irse a la cama, ¿vale? En el cojín. Pero sí que si te vas a poner el aceite esencial como perfume, algunos como el jazmín sí que manchan la ropa, ¿vale? Luego lo pones en la lavadora y no pasa nada. Otras maneras de utilizar los aceites esenciales de forma cutánea, pues a través de masajes, ¿vale? Entonces por esto es súper útil utilizar aceites vegetales mezclados con aceites esenciales porque son grandes extensiones, entonces necesitamos aprovechar bien la gota de aceite esencial que vamos a utilizar. Lo podemos hacer a través de compresas frías, compresas calientes, si tienes fiebre, por ejemplo, o si tienes mucho dolor de barriga, puedes utilizar compresas frías. Y luego otras técnicas, como puede ser, por ejemplo, la técnica Raindrop, que es una técnica muy interesante. Es una técnica de relajación en la que dejamos caer sobre nuestra espalda varias gotas de aceites esenciales y os aseguro que debéis probarlo por lo menos una vez en la vida porque es una técnica no solo de relajación sino de desintoxicación muy, muy buena. Otra técnica muy famosa es la técnica VitaFlex, ¿vale? Es la técnica que utiliza los puntos reflejos del sistema del cuerpo, ya sea en las manos, en las orejas o incluso en los pies. A mucha gente le digo, bueno, pues mi niño está resfriado, ¿qué le pongo? Pues ponme RC en el difusor y Gifs en los pies. Y claro, la gente se me queda mirando en plan, ¿en los pies? ¿Pero qué tienen que ver los pies? ¿Por qué no se lo pongo en la garganta? Bueno, pues para empezar, por ejemplo, el Gifs es un aceite que al principio sobre todo no gusta mucho como huele, esto va a gustos, y entonces a los niños, sobre todo cuando son muy pequeñitos, si se lo pones en los pies no corres ningún riesgo de que luego se lo vayan a poner en la cara y tengamos un pequeño lloro porque le está picando los ojos, ¿no? Pero es porque en los pies tú puedes aprovechar y hacerle un pequeño masaje en los puntos indicados para aliviarle esa parte del cuerpo que necesitamos trabajar. Os recuerdo que los pies son nuestros sustentos sobre la tierra, entonces ahí se conecta todo también con el cuerpo. Otra técnica de vía cutánea es el baño aromático. El baño aromático os recomendamos a la hora de hacer los baños aromáticos que pueden ser de muchos tipos. Puede ser estimulante, puede ser calmante, puede ser relajante, puede ser picante, lo que tú quieras con el baño aromático. Entonces os recomendamos sobre todo que el aceite esencial lo añadas
al final, justo en el momento en que te vayas a meter, porque el calor, quieras que no, te destruye las moléculas más frágiles del aceite esencial. Entonces, como el aceite y el agua no se mezclan, antes de añadir el aceite a la bañera, utilices un producto para que se pueda generar una mezcla y se pueda poner el aceite esencial sin ningún problema en el baño. Por ejemplo, te diría, puedes utilizar un poquito de leche entera, porque necesitamos grasa para disolver el aceite, o puedes utilizar también un poquito de sal, cualquier tipo de sal, si no tienes una sal rara o una sal indicada específicamente para el baño, puedes utilizar sal común que tienes en tu despensa sin ningún problema. Entonces, en un poquito de sal le añades el aceite esencial y lo añades al baño, justo en el momento en que tú vayas a entrar. Casos, pues todo. Para mí la vía cutánea es la básica. Entonces, todo lo que sea temas de piel, temas de pelo, las uñas, dolores en general, heridas, picaduras, todo lo que te ocurra y todo lo que sea patológico y físico, utilizamos la vía cutánea. Todo lo que sea más a nivel emocional, la gente que me diga, por ejemplo, es que no puedo dormir o estoy muy estresado, pues utilizaría más la vía respiratoria. Pero la vía cutánea para mí es el top. Entonces, como siempre hay muchas dudas con el tema de las diluciones, os he preparado esta pequeña tabla de diluciones. Es una receta estrella, pero ¿cuántas gotas? ¿Cuántas pongo? Oye, y esta receta que he encontrado por internet me dice tantas gotas, pero... A ver, yo siempre, una cosa que tenéis que tener muy clara es que si estás utilizando una marca específica de aceites esenciales, utilices las recetas de esa casa. No utilices una receta de una casa para aceites de otra casa. ¿Por qué? Porque la calidad, la cantidad, la composición no es la misma, varía. Entonces, pensar que la casa Young Living son los aceites más bestias que tienes en el mercado. Y si tú te vas a hacer una pasta de dientes que te dice que te pongas 5 gotas de aceite de menta, vamos, vas a tener un frescor en la boca que te va a durar una semana entera, porque es una pasada lo potente que es. Entonces, siempre, siempre, y seguramente estaréis cansados de oírme lo decir María José y a mí, pero es que es así, menos es más. Sobre todo si empiezas, cuantas menos gotas utilices, mejor. Siempre estás a tiempo de añadir gotas, pero no estás a tiempo de quitarlas. Entonces, siempre, siempre, siempre empezar por lo menos. Ante la duda, ante cualquier problema, no os pongáis nerviosos, simplemente diluís y con pocas gotas. ¿Que necesitas algo más cañero? Pues le podemos poner más gotas, ¿vale? O simplemente si se puede usar sin diluir, lo puedes usar sin diluir. A veces, por ejemplo, cuando la gente tiene muchos dolores, pues le digo, pues ponte una gota, primero una gota pura de lavanda o de copaíba y luego te pones otra vez, pero ya te la pones diluida. O sea, el tratamiento de choque, puedes utilizar la gota pura, pero luego, claro, si tienes que usar mucho y muy a menudo, pues siempre con el aceite diluido es más que suficiente. Entonces, ¿cómo diluimos? Young Living normalmente recomienda las diluciones de la Escuela de Aromaterapia Francesa. Por lo general, la dilución se calcula dividiendo el volumen de aceite vegetal que vayas a utilizar por 2. Es decir, si un frasco de 10 mililitros, la mitad de 10 es 5. Por tanto, en un frasco de 10 mililitros que yo voy a llenar de aceite vegetal, le echaré 5 gotas de aceite esencial. 5, suficiente. Si es un bote de 5 mililitros, pues le echaré la mitad, que son 2,5. Entonces puedes echar entre 2 y 3. Y si es un bote de 15, pues la mitad son 7,5. Pues entre 7 y 8 gotas. ¿Qué pasa? Esto es para adultos. Es decir, si yo voy a hacerme algo para mí, 10 mililitros, pues 5 gotas. ¿Qué pasa? Que para niños, embarazadas y pieles delicadas y bebés tienes que hacer todavía una dilución más grande porque son muy potentes estos aceites. Entonces, por ejemplo, pues lo que pone aquí, para 5 mililitros en un bebé pondremos una gota de aceite esencial y es más que suficiente, os lo aseguro. En 5 mililitros para niños de 1 a 6 años pondremos 2. En 5 mililitros para los niños de 6 a 12 años, 2 o 3. Y en adultos ya podemos subir hasta 3 y 4.
¿vale? En caso de pieles delicadas, embarazadas y seniors, pues lo mismo que los niños de 6 a 12. Claro, hay gente que me dice, oye Ruth, pero ¿por qué puedo echarle, por ejemplo, más gotas de la que me estás diciendo? ¿No me estás diciendo que tengo que hacer la mitad y un poquito más? Vale, esto es muy sencillo. Como hay aceites que se pueden utilizar sin diluir en adultos, ¿vale? Por ejemplo, la lavanda, la copaíba, el purificación, el Panaway en casos concretos. Como hay varios aceites que se pueden utilizar sin diluir, a la hora de hacerte tu dilución, te la puedes hacer más grande. Por ejemplo, esto es muy útil si tienes psoriasis o si tienes irritaciones de la piel o tienes la piel muy mal, entonces para no malgastar tanto tus gotas y que tu frasco de aceite también te dure más, hacemos esta dilución un poquito más, ¿vale? Pues por ejemplo, en 15 mililitros podrías echarle hasta 12 gotas de aceite esencial. La mezcla más cañera. En el también te recomiendo hacer un poco más cañera si lo necesitas. Siempre, siempre empieza por diluciones más bajas y luego vas subiendo, ¿vale? Tienes que consultar las recetas para hacer las mezclas. En el difusorio os he dicho que se usan sin diluir. Empieza siempre con menos gotas y luego añades más gotas si las necesitas. Y como siempre, utiliza un test dérmico sobre tu piel. La pregunta del millón es, ¿pierdo propiedades cuando utilizo un aceite vegetal? ¿No voy a diluir un poco el efecto del aceite esencial? No, al contrario. Lo que hacemos es aunar las propiedades del aceite vegetal con las propiedades terapéuticas del aceite esencial y trabajamos conjuntamente, creamos una simbiosis que es muy poderosa para nuestro cuerpo. Yo como norma general utilizo el V6, es una mezcla de Young Living en la que ya está hecha de muchos aceites. Lleva argán, lleva coco, lleva aceite de oliva, lleva aceite de almendras, lleva sésamo. Es un aceite que me dura mucho. Los aceites vegetales hay que ir con mucho cuidado porque los aceites vegetales, algunos se enrancian muy rápido. Yo siempre recomiendo a la gente, por ejemplo, yo quiero usar aceite de coco o aceite de aguacate para mi pelo. Vale, pero no te compres 3, cómprate 100 mililitros, porque por ejemplo el aceite de aguacate en 4 meses se enrancia. Simplemente cada vez que tú abres un frasco de aceite vegetal, los aceites vegetales se enrancian, ¿vale? En los aceites esenciales no caducan, pero los vegetales sí. Entonces, cómprate poca cantidad, utilízala, porque a veces puede pasar que no la gastes y te caduque. Entonces, utiliza poca cantidad. Siempre es mejor, hoy me estoy poniendo aceite en las manos, siempre es mejor utilizar aceites con dosificadores. ¿Por qué? Aceites vegetales con dosificadores. ¿Por qué? Pues porque al no estar abriendo constantemente el frasco, cada vez que yo hago este gesto con el aceite vegetal, de la misma manera que si lo hago con el esencial se me evaporan las moléculas, el aire me va enranciando, me va oxidando el aceite vegetal. Entonces, si utilizas aceites con dosificadores y agujeritos más pequeñitos, por ejemplo, esto es perfecto porque no lo abres, está ya perfectamente cerrado, no entra el aire y te duran muchísimo más, cunde un montón. El aceite vegetal V6, los aceites vegetales en general, nos aportan nutrientes que no conseguimos a través de la dieta y que debemos utilizar a través de pues, estos aceites vegetales. Nos aportan vitaminas, nos aportan ácidos grasos, nos aportan nutrición de la piel. Entonces, la combinación de un aceite vegetal con un aceite esencial es muy potente y muy bueno. Podéis utilizar un aceite base que tú solo es aceite vegetal, como el V6, te lo pones, yo que normalmente es con el que yo hago las mezclas de los niños, ¿vale? Te lo pones, añades la gota de lo que quieras y te lo aplicas. Young Living aquí os he puesto 3, está el Sensation, el Orthosport y el Relaxation, pero hay muchas más mezclas, por ejemplo el Ortho-Ease, a mí me encanta mucho porque lleva aceites vegetales y ya lleva aceites esenciales y cunde un montón. Entonces, por ejemplo, sobre todo lo recomiendo mucho a la gente que son terapeutas, para gente que está cansada, que tiene muchos dolores, pues es un aceite que tú puedes personalizar el tratamiento
usando el aceite vegetal y añadiéndole el aceite concreto que necesite ese paciente o tú misma, ¿vale? Otros aceites que suelo recomendar, porque claro, hay aceites más grasos, menos grasos, hay que ver qué tipo de piel tienes, qué parte del cuerpo estás utilizando, porque a lo mejor el que te viene bien para la cara no te viene bien para el cuerpo, pero por ejemplo, así, a modo general, para bebés, niños y pieles sensibles suelo recomendar el de caléndula, porque es un aceite que no suele causar reacciones alérgicas en la piel. Pensar que los bebés, los niños tienen pieles súper sensibles, están todavía creciendo, se están formando, entonces necesitamos tener un cuidado extra con este tipo de pieles. La caléndula es un aceite muy rico en ácidos grasos esenciales. Para la cara, por ejemplo, recomiendo muchísimo el jojoba o el argán o la rosa mosqueta. Para el pelo y para el cuerpo, pues tenéis una gran variedad de aceites que podéis utilizar: el de aguacate, el de almendras, el argán, el coco, el karité, la rosa mosqueta. Para los dolores, recomiendo mucho el árnica, o también tienes el ortoís, ¿vale? Que es el que os he dicho antes. Si es un aceite que vas a ingerir o vas a trabajar a nivel oral, el aceite de oliva, el aceite de coco, ¿vale? El aceite de oliva lo utilizamos todos los días en la cocina, no tengo que explicaros cómo se utiliza. Incluso podéis utilizar aceites vegetales para trabajar con insectos, con plantas, ¿vale? Por ejemplo, en casa, cuando hay piojos, suelo utilizar mucho el aceite de neem, que es un repelente natural, es un aceite que viene de África, que se produce en África, y es un aceite que ya de por sí suele repeler los insectos. Y mi marido, por ejemplo, lo utiliza mucho para el cuidado de las plantas que tenemos en casa, hace una mezcla, y uno de los aceites que pone es el aceite de neem, porque es un repelente natural de mosquitos y de plagas. Simplemente para deciros, en el caso de los aceites vegetales, atención los que sois celíacos, no utilicéis aceite de germen de trigo, ¿vale? Porque no os conviene. Y los que sois alérgicos a los frutos secos, pues sobre todo tenéis que evitar aceites como el de almendras o el sésamo, que no os convienen, ¿vale? Creo, ya para ir finalizando, ¿cuáles son las ventajas de utilizar los aceites esenciales? Pues los aceites esenciales generalmente no tienen efectos secundarios o sea, no suelen haber. Al contrario, son rápidos, los efectos se notan antes y se suele mejorar mucho a la larga. Al no ingerirse los aceites esenciales no alteramos la flora intestinal, ni tenemos problemas de sabores, ni dificultad en tragar. Es la consulta típica de las mamás: es que mi hijo no traga, es que lo tengo que despertar para darle el medicamento. Pues no hace falta. Tú puedes aplicarle un aceite esencial a un niño mientras está durmiendo, si le duele la garganta, si tiene otitis. El niño puede estar tranquilamente durmiendo y tú simplemente le puedes poner el aceite en el oído o donde lo necesite, en el difusor, porque funcionan mientras tú duermes. A los niños especialmente les gusta el olor, porque no alteran su sistema nervioso, están más tranquilos. Y una cosa que es súper importante es que favorece mucho el contacto piel con piel. Todo esto aporta más seguridad, más confianza en sí mismo, mejoran su estado de ánimo. Por eso, en los aceites esenciales, en niños, siempre digo que hacen auténticos milagros. También es verdad que no tienen el bagaje emocional que solemos llevar los adultos encima. Entonces, yo pienso que es un regalo los niños que ya crecen rodeados de aceites esenciales, porque es realmente mágica. Otra ventaja de utilizar los aceites esenciales es que nos ponemos menos enfermos y ante la enfermedad no nos alarmamos tanto. Cambiamos una actitud, tomamos una actitud responsable de nuestra salud y realmente esto se nota y se agradece. ¿Vale? Yo creo que lo más importante, ya os lo he dicho, no os vayáis porque ahora dejaremos de grabar y pasaremos al coloquio, que es lo que más os gusta, y podéis preguntar si os ha quedado alguna duda. Todas las recetas de qué aceites usar en casos concretos nos podéis seguir en Facebook, en Instagram y en YouTube, @aceitesgotagota. Y bueno, todas las recetas y todo eso, pues ya sabéis, tenemos grupos de WhatsApp donde damos recetas, apoyo, consejos de cómo utilizar los aceites esenciales. Entonces, si nunca has utilizado aceites esenciales, pues ponte en contacto con nosotras, que te acompañaremos muy gustosas en esta experiencia. Y nada, si nunca los has probado, espero que lo pruebes pronto y espero haber aclarado vuestras dudas. ¿Quieres añadir algo o dejamos de grabar ya?
Creo que lo has hecho muy bien. Gracias. Uy, se oye un poco doble. Que quería darte las gracias, que lo has explicado súper bien. Creo que queda bastante claro y creo que sería más interesante dejar de grabar y compartir las dudas y las experiencias de la gente. Perfecto, pues ahí voy. Venga, dejo de grabar y ya.